Y Juan el apóstol, ¿verdad?, hace un énfasis sobre el verbo que se encarnó. Señala como Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo, el unigénito Hijo de Dios. Juan hace un énfasis sobre esto, ¿sí? Juan dice, el Hijo de Dios. Él hace un énfasis, el apóstol Juan, ¿verdad?, dice en su libro, en Juan capítulo 1, ¿verdad?, él dice, es el verbo encarnado, ¿sí? Y es por eso, hermanos, que estoy trayendo este tema para que nosotros seamos edificados y podamos conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Y el tema número 2 también fue el nacimiento del Mesías. Es lo que profetizó Isaías, ¿verdad? 700 años después viene, o sea, se cumple la profecía. Se cumple la profecía, lo que los profetas profetizaron, lo que ellos hablaron acerca del Mesías, acerca de aquel que iba a venir, ¿verdad?, con un propósito de darnos vida, de redimir a su pueblo. Y también, ¿verdad?, el tema número 3 que dice, ¿verdad?, Juan el Bautista da testimonio de Jesús, ¿sí? Juan el Bautista vino como testigo, como el precursor de Cristo. Él vino con un propósito de hacer mencionar a Cristo en todo lo que Cristo es. Juan está diciendo que Él es el precursor de Cristo, Juan el Bautista. Él iba adelante abriendo brechas, abriendo camino para que cuando Él viniera, ¿verdad?, ya el corazón del pueblo ya estaba listo. Pero muchos no lo recibieron. Por eso es importante que nosotros recibamos la palabra de Dios conforme a lo que está escrito. ¿Era necesario el mensaje de Juan? Sí, era necesario. Juan tenía que venir, ¿verdad?, con el espíritu de Elías. Venía con poder, venía, ¿verdad?, también él hablaba del arrepentimiento. Cristo habló del arrepentimiento. Cristo hizo esa mención de arrepentirse, de que nosotros, ¿verdad?, pongamos nuestros ojos en Cristo. Cristo fue el objetivo, ¿sí? Cristo fue el objetivo. Todos los profetas hablaron de Cristo. Juan el apóstol, Pedro, todos los apóstoles hablaron de Cristo. Pero nosotros hacemos un énfasis de Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos que llevar a la persona a Cristo. Nosotros no podemos llevar a las personas a otras cosas que no sea Cristo. Ese es el énfasis de nosotros como hijos de Dios, como predicadores, como maestros, como que enseña. Tiene que llevar a la persona de Cristo, ¿sí? Y el tema número 4 que voy a estar hablando, el Cordero de Dios, ¿sí? Dice Juan, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué es el Cordero de Dios? El Cordero de Dios, hermano, tipifica a Cristo. Desde un principio, desde el Antiguo Testamento, se habla del Cordero, ¿sí? Juan hace un sobreénfasis, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan está diciendo? ¿Por qué Juan el Bautista dice eso? ¿Por qué? Porque él sabía, él conocía el Antiguo Testamento, él sabía que iba a venir alguien, él sabía, ¿verdad?, él tenía el conocimiento y Dios le reveló, ¿sí? Dios le reveló de que aquel, ¿verdad?, cuando Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Allí, él dice en su libro, en el libro de Juan, ¿verdad?, él habla de que el Señor le había revelado a aquel que posara el Espíritu Santo sobre él, ese es. Y Juan dice, yo lo vi, ¿sí? Abran su Biblia en Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29 al 30 vamos a leyendo. ¿Me pueden indicar con un amén cuando ya lo tengan? Juan capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo,
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Hasta ahí nada más. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y te damos gracias por la vida, Señor, porque sabemos, Señor, que dependemos de ti, Señor. Gracias, Señor, porque conocemos a nuestro Señor Jesucristo que vino en carne. Sabemos, Señor, que eso estaba profetizado. Sabemos, Señor, que los apóstoles hablaron, Señor. Sabemos, Señor, que Juan Bautista hizo mención, Señor, de que el Cristo venía con un propósito. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa misma manera, Señor, Él quitó nuestros pecados. No los cubrió, los quitó, Señor. Te damos gracias, Señor, por eso, Señor, porque nos diste vida, Señor. Estábamos en nuestros delitos y pecados, pero te damos gracias por todo lo que hiciste por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. En tus manos nos ponemos en esta mañana. Así te doy gracias por la vida de los hermanos. Bendícelos grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Entonces, Juan el Bautista dice el Cordero, pero ¿qué significa Cordero? El Cordero, hermano, se usa como una figura de Cristo, ¿sí? Está señalando a Cristo como el esperado. Entonces, aquel Cordero vino a este mundo en el cumplimiento de la palabra, de las profecías, de todos los profetas que hablaron de parte de Dios, que iba a venir alguien a redimir, a dar su vida por nosotros, ¿sí? Aquel que vino hizo un sacrificio por nosotros. ¿De qué nos liberó? Nos liberó del juicio, nos liberó de la condenación del infierno. Nos liberó de eso, ¿sí? Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es lo que Juan estaba hablando y de lo que en el Antiguo Testamento se hablaba, ¿verdad? De un Cordero Pascual, ¿sí? Ese es el Cordero Pascual señalado, hermanos, en el Antiguo Testamento. Hablaba de Levíticos. Vamos a ver más adelante lo que dice Levíticos, ¿verdad? Los sacrificios que hacían aquellas personas en aquel tiempo cuando se presentaban, cuando pecaban, y también, hermanos, cuando Israel pecó, ¿sí? En el primer sacrificio, Dios sacrifica a un animal. ¿Para qué? Para cubrir a Adán y a Eva, ¿sí? ¿Con qué? Con piel de animales. Eso lo dice la Biblia. Cuando vamos al original griego, eso lo dice, ¿sí? En Génesis capítulo 3, versículo 21, Génesis 3, 21. Abran su Biblia ahí. Génesis 3, 21. Cuando lo tengan listo. 3, 21. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Nada más ese versículo. Aquí, las túnicas de piel para que Adán, hermanos, y Eva fueran revestidos fue un sacrificio, ¿verdad? Habla de lo que había que hacer, ¿sí? Un animal tenía que morir. Un derramamiento de sangre tenía que ser por remisión a los pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 22 no lo hablan. Dice, ¿verdad? Sin la sangre derramada, sin la sangre no hay perdón de pecados, ¿sí? Solo hay dos formas. Hay religiones basadas en obras. Y hay religiones, ¿verdad?, que también, que vienen de parte de Dios. Ok. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros podemos hacer obras. ¿Qué hizo Adán? Adán hizo obras. ¿Qué hojas? Hojas de higuera, ¿sí? Hizo obras. Porque ellos querían cubrirse. Ellos querían cubrir su desnudez. Ellos querían cubrir sus pecados. Pero ellos no lo podían hacer. Tenía que venir el Señor
a sacrificar un animal para que ellos pudieran ser cubiertos. ¿Sí? En el Antiguo Testamento se habla del cordero. Cuando alguien pecaba, iba con el sacerdote hacía el sacrificio y el pecado solamente era cubierto. ¿Sí? Esas son obras. Entonces ya Cristo vino, hizo el perfecto sacrificio. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿verdad?, pudiéramos ser redimidos y nuestros pecados no eran cubiertos, no son cubiertos ahora. Nuestros pecados ahora es borrado. El Señor dice, ya no se acuerda más de nuestros pecados. ¿Sí? Como dije, el sacrificio por los pecados. ¿Cuántos de nosotros nos cubrimos con nuestras buenas obras? Hacemos como Adán y Eva, trataron de cubrirse con hojas de higuera. Y nosotros muchas veces hacemos eso para cubrir nuestros pecados. Pero el Señor sabe que nosotros hemos pecado y tenemos que ir a la fuente que es Cristo. Amén. Nuestras buenas obras, hermano, dice Isaías, es como trapo de inmundicia. ¿Sí? Tus buenas obras no te salvan. Tus buenas obras no hacen un sacrificio perfecto delante de Dios, sino tienes que ir al que dio su vida por usted. ¿Sí? Adán y Eva fueron vestidos con una prenda, ¿verdad? Una prenda, y fue comprada con la vida de un animal inocente. ¿Sí? No fue comprado con moneda de oro. No fue comprado con algo que ellos pudieran dar, sino ellos fueron revestidos de una prenda de justicia de Dios. Ellos fueron revestidos de una prenda de justicia de tal manera que Dios perdonó sus pecados, pero tenía que morir un animal, un cordero. ¿Sí? Y Cristo es el cordero que Juan lo presenta. Cristo es el cordero. Él proveyó una cubierta para que usted y yo pudiéramos ser salvos. ¿Cuál fue la cubierta? Su sangre derramada en la cruz. ¿Sí? Su sangre derramada en la cruz, esa es la cubierta de nosotros. Eso es lo que borra nuestros pecados y eso es lo que hace que nosotros permanezcamos en Cristo. Él es el cordero. ¿Sí? Dios mismo estaba proveyendo el cordero. Él proveyó el cordero, lo que fue cubierto con Adán. Él proveyó el cordero, ¿para qué? Para con Isaac en aquel tiempo que iba a ser sacrificado. En Génesis capítulo 22, versículo 7, vayamos allí. Él es el cordero que el mismo Dios le proveería a Abraham como sustituto de Isaac. Ahí vamos a estar viendo en el versículo 7 al 8, al 9. Veamos allí, cuando lo tenga me puede indicar con amén. Amén. Dice Génesis 22, 7. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí el énfasis aquí es: Dios proveerá. Abraham estaba respondiendo la pregunta que Isaac le estaba diciendo, ¿verdad? ¿Dónde está el cordero? Él dijo: Dios proveerá. ¿Sí? Entonces estamos viendo que Dios provee el cordero. ¿Abraham preparó a Isaac para ser ofrecido? Sí. Pero Abraham sabía, porque él tenía confianza en Dios. Abraham sabía porque era amigo de Dios y por lo tanto, ¿verdad?, él confiaba totalmente en Dios, de que Dios iba a proveer el cordero para el sacrificio. ¿Sí? Dios intervino. Sí, Dios dio el cordero para el sacrificio. Entonces vemos cómo la figura allí de Cristo, ¿verdad? Ahí vemos una ofrenda que Dios
había de mandar a su hijo, su unigénito hijo, a morir en nuestro lugar. Veamos eso. Veamos esa figura. Cómo Dios mismo envía a su hijo a morir por nuestro lugar. Él estaba dando el cordero para el sacrificio de Isaac. ¿Sí? En lugar de Isaac, vino un cordero. ¿Quién proveyó el cordero? Dios. ¿Por qué? Porque Isaac dijo, ¿dónde está el cordero, papá? No está. No veo el cordero, tenemos la leña ya. Y no está el cordero. ¿Y qué dijo Abraham? Dios proveerá. Dios proveyó. Dios dio a su hijo por nosotros. ¿Sí? Ahora, ese cordero que vino a morir por nosotros, no vino para que nosotros andemos de igual manera como lo hemos hecho en nuestra vida pasada, sino es para que nosotros, ¿verdad?, pongamos nuestra confianza total en Él. Aunque muchas veces vamos a fallar, pero tenemos la provisión, tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Él es el Cordero Pascual para Israel. Vamos a leer en Éxodo capítulo 12, versículo 1. Éxodo capítulo 1, vamos a leer hasta el versículo 11, vamos a estar leyendo ahí. El Cordero Pascual, aquel Cordero, ¿verdad?, que el pueblo de Israel tenía que sacrificar antes de partir de Egipto, ¿sí? ¿Lo tienen, hermanos? Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 11. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Entonces, aquí estamos viendo el cordero. Dice, ¿verdad?, que el cordero tenía que ser sacrificado. ¿Para qué tenía que sacrificar el cordero? Para la sangre, para proporcionar la sangre que los iba a proteger, ¿sí? Y esa sangre los protegió. Cuando el ángel de la muerte iba a pasar por allí, ¿verdad?, en las casas, aquellos que tenían la sangre en los dinteles, en los postes de la puerta de la casa, el ángel pasaba por alto, ¿sí? Él pasaba por allí, pero no dañaba los que estaban adentro, sino donde no hubiera esa sangre, allí iba el ángel, ¿verdad?, a destruir, a matar a los primogénitos. Es lo que nosotros estamos viendo en eso, lo que significaba la sangre de Cristo. La sangre de Cristo provee salvación. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El cordero, hermano, fue sacrificado con un propósito. Y el cordero, que es Cristo, fue sacrificado para obtener la vida eterna y la salvación
que nosotros no pudiéramos comprar con nada. ¿Sí? Entonces la Pascua, aquí estamos viendo, la Pascua representa liberación y un nuevo comienzo. ¿Sí? La importancia del sacrificio de sangre. ¿Por qué el sacrificio de sangre? ¿Por qué tenía que ser? La sangre, hermanos, es la que limpia. La sangre de los animales, hermanos, en aquel tiempo no cubría solamente el pecado, solamente lo cubría. Pero la sangre de Cristo, que he estado hablando, es la que limpia todo y quita todo el pecado. ¿Sí? Los sacrificios en aquel tiempo era sacrificio de pecado, sacrificio por haber hecho algo mal delante de Dios y tenían que derramar sangre. ¿Sí? Ahora ya no. Tenemos la sangre de Cristo, Él nos limpia, Él nos ayuda en todo tiempo. Tenemos que ir a la fuente que es Cristo Jesús. ¿Cuándo pasa esto? Cuando nosotros pecamos, cuando vienen los malos pensamientos, cuando nosotros le gritamos a alguien, cuando nosotros estamos, ¿verdad?, haciendo cosas que a Dios no le agrada. Tenemos que ir a esa fuente para seguir teniendo comunión con Dios. Porque cuando no vamos a la fuente que es Cristo, la comunión, no hay comunión con Dios. Aunque estés allí de rodillas y si no le has pedido perdón al que lo ofendiste, el Señor no va a escuchar tus oraciones. ¿Por qué? Porque hay algo que está estorbando tu oración. ¿Sí? Entonces vemos que la sangre en el libro de Éxodo, ¿verdad?, pone de manifiesto la importancia de los sacrificios. ¿Sí? La sangre de los animales, como dije, ¿verdad?, era usualmente lo que ellos hacían. Una ofrenda para el pecado, como también para consagrar los instrumentos, como también para adoración. Siempre usaban la sangre de los animales, ¿verdad? También para los sacerdotes y todos esos, los profetas usaban, ¿verdad?, todo eso, ese tipo de cosas. Entonces, aquí estamos viendo el significado del papel de la sangre. ¿Apuntaba a dónde? Apuntaba hacia Cristo. Y la aplicación para nuestra redención, para nuestra justificación, para nuestra santificación. Es por eso, hermanos, eso es importante. ¿Sí? Muchos no toman en cuenta la sangre de Cristo. Muchos, ¿verdad?, no. Cuando se habla de la sangre de Cristo, es la sangre preciosa, es la sangre que proveyó para que nosotros fuéramos libres del pecado, que fuéramos libres de la esclavitud del pecado, porque nosotros éramos esclavos antes pecábamos, éramos máquina, éramos fábrica del pecado. Ahora ya no lo somos, porque hemos sido el Señor nos compró a precio de sangre. ¿Sí? Nos compró a precio de sangre. Y esa sangre tan valiosa, esa sangre que nosotros no podíamos hacer nada, vino hacia nosotros. ¿Sí? La sangre del pacto, la sangre del cordero, la sangre tipificaba, era una sombra de lo que había de venir, que es Cristo. Él es el cordero, el sacrificio por la culpa. Vamos a ver en el holocausto lo que significaba en Levíticos capítulo 1 versículo 3. Nada más vamos a ver ese versículo, porque todo Levítico habla de la sangre de los animales. Levíticos capítulo 1 versículo 3. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Dice: si su ofrenda fuera holocausto, vacuno macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña aquí? ¿Qué es lo que se está enseñando? Que el pueblo tenía que sacrificar, o la persona tenía que sacrificar, ¿verdad?, un animal. ¿Sí? Y ese animal dice sin defecto. ¿Sí? Un animal perfecto. Y se lo daban a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que santificarse también antes de entrar al tabernáculo. ¿Sí? ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña reverencia hacia un Dios santo. ¿Sí? Nos enseña que
tenemos que limpiarnos todas las veces de la sangre de Cristo para entrar en el lugar santísimo. Así entraban los sacerdotes, tenían que ser lavados para poder entrar en el lugar santísimo. ¿Sí? Ellos tenían que primero hacer sacrificio por ellos mismos para poder entrar en el lugar santísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos también eran pecadores, ellos tenían que ser limpiados. Nosotros, hermanos, hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Y hemos sido transformados por medio de la palabra de Dios. Entonces, la obediencia es bien importante. Eso nos enseña muchas veces, ¿verdad?, la sumisión de la palabra de Dios. La sumisión a las palabras de Dios. ¿Sí? En aquel tiempo se requería un animal de gran valor. Un animal, ¿verdad?, que mostrara el alto costo del pecado. ¿Sí? Que mostrara ese pecado que había en ellos, ¿verdad? Ellos tenían que traer un animal sin defecto, tenía que ser bien checado, que no tuviera nada ni un defecto. Hermanos, Cristo fue el perfecto sacrificio. Cristo fue el cordero sin defecto. No tuvo defecto. ¿Sí? Ahí estamos viendo cómo nosotros, hermanos, debemos tener un compromiso con Dios. ¿Sí? Nuestra sinceridad tiene que ser con Dios. El significado del holocausto en aquel tiempo dice que se requería que aquello de que a todo lo que se ofrecía fuera quemado. ¿Sí? Cuando ellos hacían ese sacrificio de ofrenda, tenían que sacrificar ese animal, pero ese animal tenía que ser quemado totalmente. Y ese humo, ¿verdad?, ese humo que subía al cielo era parte final del holocausto. Ese holocausto era tan tremendo que Dios recibía ese holocausto como olor a fragante. ¿Sí? Era un acto que ellos tenían que hacer. Entonces, eso nos instruye a nosotros también. ¿Cómo? Nosotros tenemos que ir. La Biblia dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí? Tenemos que ser santos. ¿Qué quiere decir santo? Apartado del pecado. Tenemos que apartarnos del pecado todos los días de nuestra vida, en todas las cosas. No solamente hoy, no solamente cuando vengamos a la iglesia, sino en todos los días. Todos los días significa todos los días. ¿Sí? Había otro sacrificio también. Había una ofrenda del grano en Levíticos capítulo 2, versículo 1. En Levítico usted puede llegar a su casa y leer todos los sacrificios que se hacían en ese libro de Levíticos. Hay muchos sacrificios. ¿Sí? No vamos a hablar todo porque es bastante. Entonces, Levíticos capítulo 2, versículo 1, dice, ¿lo tienen? Levíticos 2, 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual le echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Incienso. Aquí la ofrenda de grano, hermano, estaba acompañado también a todos los holocaustos, ¿sí? Y era un presente, dice, de acción de gracias a Dios. Ofrenda del grano, hermano. Esa ofrenda consistía la harina o algo cocido, ¿verdad?, al horno, o espigas verdes, también dice. Y esta ofrenda era llamada harina, carne, comida y ofrenda de acción de gracias. ¿Sí? Entonces vemos que la ofrenda del grano, por ser una ofrenda sin sangre, nos habla acerca de la vida y no de la muerte. ¿Sí? Nos habla de algo, ¿verdad?, de que Dios es el que provee. ¿Sí? Dios provee. Entonces vemos la ofrenda simboliza el servicio también de Jesús cuando vino a esta tierra, y también la ofrenda que nosotros hacemos como servicio a Dios. Si ustedes leen todo este capítulo, van a encontrar muchas cosas ahí. Ahí ustedes van a enriquecerse de todo lo que se habla y por qué lo hacían ellos. ¿Sí?
Todos los sacrificios eran con un propósito. En Levíticos 3, nomás ahí en la siguiente hoja, dice, capítulo 3, versículo 1, vamos a leer esas las ofrendas de paz. Ofrenda de paz. Vamos a leer al 2. ¿Lo tienen? Amén. Dice, si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Aquí vemos una ofrenda de paz, ¿sí? Ofrenda de paz era un sacrificio voluntario que no podía ser ofrecido junto, ¿verdad? Si usted no confesaba sus pecados, no podía ser un sacrificio así, sino tenían que confesar sus pecados y dar esa ofrenda, ofrecer esa ofrenda de paz. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en el momento que no se hace, no hay paz entre el hombre y Dios, ¿sí? Una ofrenda de paz tenía que hacerlo. Entonces, la ofrenda de paz, hermanos, es literalmente un sacrificio de felicidad. De felicidad. Y la ofrenda de paz también habla de un símbolo de la paz. Jesucristo es nuestra paz. Jesús